Hoy el dólar tocó récords en todas sus versiones. El dólar tocó récords en todas sus versiones. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede pasar sobre todo con el oficial, que es el que determina la inflación? ¿Hasta dónde pueden llegar el dólar y la inflación en medio de esta crisis? En instantes, te cuento esto, ¿quién se gastó los últimos? Pero antes, esto que alarma puede ser solo el principio. Y no estoy agitando un fantasma. Ustedes saben que acá nos manejamos con la cautela necesaria para que no pierda el que nos está mirando. Básicamente se trata de compartir información que hoy te puede ayudar a vos a entender justamente eso, hasta dónde pueden llegar el dólar y la inflación. Todos estos son valores récords, pero si vos mirás, el blue, por ejemplo, llegó a 239. Ahí está, 239. ¿Te parece mucho? ¿O será como dice Moldaski, el humorista, regalado? Mirá, el blue subió de principio de año a hoy 16%, de 206 a 239. El dólar bolsa, ahí lo tengo, está en 243. Arrancó el año en 197, subió 23%. El contado con liqui, que estaba por acá atrás mío, está arriba de 250, arrancó el año en 202. ¿Cuánto subió? 24%. Ya te dije todos, ¿no? No, me falta el oficial. El oficial estaba 107 a principios de año, hoy cerró a esto, 130,29. Y la pregunta de hasta dónde puede llegar el dólar y la inflación es válida porque el oficial que subió de 107 a 130 subió 17%, perdón, 21%. Ya te dije todas, 16, 21, 24, 23. Esos porcentajes, ¿cuánto acumula la inflación en lo que va del año? 29 y falta un mes. Va a redondear el 34 con este mes incluido. Entonces, todos estos aumentos que parecen récord son aumentos que están por debajo de la inflación. Y lo que nosotros le prometimos al Fondo Monetario, y que el Fondo Monetario recuerda en este informe que el viernes dio a conocer, esta es solo la carátula, son 100 páginas de evaluación del Fondo Monetario sobre la economía argentina, lo que dice el Fondo Monetario es que el dólar tiene que subir a la par de la inflación. No por debajo, como hizo todo el año pasado y como viene haciendo en lo que va de este año. Por eso las alarmas, obviamente, porque ante la nueva restricción que se decidió ayer, hay un montón de gente que dice yo voy a necesitar dólares igual. Y es más, ante el descalabro de la deuda en pesos, que el propio gobierno terminó potenciando en la medida en que descoordinó completamente unas operaciones de otras, bueno, también se potencia la demanda del dólar, ¿no? Ahora incluso, con el Banco Central comprando bonos en pesos para sostener su precio, de algún modo le termina subsidiando la compra de dólares a bancos que, es cierto, no pueden dolarizarse directamente, pero sí lo pueden hacer por muchas vías indirectas. Y claro, ahora pueden vender sus bonos más caros en pesos porque el gobierno se los está comprando. Me dirán, hace falta mantener la curva de deuda en pesos, me dirán, es necesario para toda la actividad económica, para que no se dispare una hiperinflación. No sé. Es todo tan descoordinado que empiezan las sospechas de que algo pueda ser deliberado en tanta mala praxis. Claro, la preocupación por el oficial, por el dólar oficial, empieza a aparecer aún a pesar de que hoy, por ejemplo, Martín Guzmán consiguió renovar los vencimientos de deuda que se proponía en una especie de supermartes financiero donde dijo, bueno, me la juego a subir la tasa de interés y a que me presten esos pesos. Ahora, estas medidas se anunciaron ayer
Y si vos mirás cuándo habló Martín Guzmán por la mañana en Radio con Vos con Ernesto Tenenbaum, fue en ese momento, cuando estaba abriendo el mercado, que empezó la disparada. Esta disparada que terminó con el contado con liqui hoy arriba de 250 pesos arrancó con esas palabras ayer por la mañana. El mercado no le cree a Guzmán cuando dice no vamos a dejar que nos presionen hacia una devaluación del oficial como no lo permitimos en octubre de 2020. Claro, la situación es mucho más apremiante que la de octubre de 2020 y sobre todo es mucho peor en términos políticos. En ese momento no había la interna a cielo abierto que hay hoy, las decisiones no se tomaban a través de un mecanismo tan ineficiente como el de un gobierno que se pelea por los medios, desde los actos. Esto es algo que impide coordinar también decisiones con el sector privado. Ahí lo ven a Guzmán hoy, cuando celebraba haber renovado justamente el vencimiento que tenía de la deuda en pesos. Para peor, las medidas que se anunciaron ayer van a tener 3 efectos inmediatos. Por un lado, a algunos sectores los van a frenar en seco, porque claro, no van a tener insumos para producir. Lo que le dijeron es, tienen los mismos dólares que el año pasado, más un 5%, y todos los demás que necesiten se los van a tener que conseguir afuera, que se los presten. O su proveedor, que se los preste a más de 180 días, y yo en 180 días se los doy para que les paguen. O un banco que le preste. Anda a encontrar un banco que le preste a una empresa argentina. Si le presta, le cobra un ojo de la cara, porque le carga el riesgo país encima. El segundo efecto que va a tener esto es faltantes de stock, quiebres de stock. Va a haber gente que quiera comprarse cosas que no van a poder comprar porque no van a estar. Pero hay otro efecto de estas medidas de ayer, que es un efecto inflacionario. Ayer hablaba con Martín Cabrales, por ejemplo, dueño de una de las más grandes tostadoras de café de la Argentina. En Argentina no se produce café. Se trae de Brasil, de Colombia. El café en grano verde vale casi el triple que lo que valía el año pasado. El triple. Entonces, si le dan la misma cantidad de dólares a un importador de café, va a poder traer un tercio del café que tenía antes. No es que vamos a tomar menos café. Lo que va a pasar es que los otros 2 tercios se van a vender a un dólar más caro. Esto complica severamente la estrategia de Martín Guzmán contra la inflación, porque además, la verdad, no es responsabilidad suya en este caso. Está maniatado por el propio acuerdo con el Fondo Monetario que se vio obligado a firmar por la herencia recibida del gobierno de Mauricio Macri. No estaba obligado a firmarlo en estos términos, pero son los términos que terminó cosechando también esta descoordinación oficial, especialmente en materia económica. Bueno, la revisión que yo les decía hizo pública el FMI el viernes, dice que el gobierno además tiene que hacer un severo ajuste en la segunda mitad del año. Severo ajuste. Dice la palabra esfuerzos en las 100 páginas, creo que 30 veces. Dice que los gastos aumentaron en esta primera mitad del año porque aumentó el subsidio a la energía, porque a su vez aumentó el precio de la energía por la guerra, pero también señala que aumentó el gasto por lo que le dieron a la gente para que compense los aumentos de alimentos. Y es cierto eso, mirá, esto es lo que aumentaron los gastos entre enero y mayo, según las propias planillas del Ministerio de Economía. Mirá, subsidios a la energía en términos reales, o sea, lo que aumentaron más que la inflación, casi 50%. Los subsidios al transporte, 10% arriba de la inflación. Las obras públicas, el gasto de capital, también está creciendo por encima de la inflación. El gasto primario en total, o sea, todo menos el pago de deuda, crece al 14% porque las jubilaciones crecen menos y porque los salarios públicos también crecen menos que el promedio. Obvio, lo que levanta el promedio de todo son esos subsidios a la energía. Y ahí es donde aparece la información que quería mostrarles. ¿Quiénes son los que protagonizaron el festival de importaciones del que habló Cristina? Esta información no la viste hasta ahora. Es información que surge de los registros aduaneros, pero que
solamente circula por determinados escritorios del sector privado. También en algunos despachos públicos. ¿Cuáles son las empresas que más importaron en lo que va de 2022 y por cuánto importaron? Es lo que vas a ver ahora. Te anticipo algo. Hubo un festival de importaciones, pero las primeras, las que más importaron, son empresas que maneja el Estado. Y lo que importaron es energía que consumimos todos los argentinos. Mirá las primeras 10 en esta selección que hicimos acá de la planilla que acabás de ver. Esto, lo que está en verde, es lo que importaron en los primeros 5 meses. No, perdón, la data es hasta el viernes pasado, casi 6 meses, es hasta el viernes pasado. Lo que importaron este año, en lo que va de este año, esas empresas que ves allá. Y acá en naranja está lo que importaron el año pasado. Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, fíjate, importó 2.100 millones de dólares más que el año pasado, cuando había importado apenas 330 millones de dólares en la primera mitad. ¿Qué es lo que trae Camesa, básicamente? Trae combustible para hacer funcionar las usinas eléctricas. Combustible que compró carísimo en esta primera mitad del año y que después les terminó vendiendo baratísimo a las empresas generadoras para que no aumenten las tarifas. La segunda es IEASA, la que trae el gas que nos hace falta para no morirnos de frío y para que las industrias no se frenen. Fíjate, de 754 millones pasó a importar 2.150 millones de dólares. Las tres que le siguen son petroleras: YPF, PAE y Raízen. Raízen es Shell. PAE es la principal petrolera privada argentina, de los Bulgeroni. YPF es la de mayoría estatal. Fíjate, YPF más que duplica sus importaciones desde el año pasado. PAE pasó de 87 a 483 millones de dólares. Y Raízen las más que duplicó también, de 200 a 545 millones de dólares. ¿Hicieron negocio estas empresas? No. Lo que hicieron fue importar gasoil, sobre todo YPF, que vende a la mitad de precio de lo que gasta en el exterior. Y vos me dirás, ¿pero por qué lo hace? Bueno, lo hace para que no pase lo que está pasando esta semana, que es que no hay más gasoil. Por eso se gastaron todos esos dólares en esta primera mitad del año. Ahora, esto también, otra forma de verlo, es que es un subsidio a quienes consumimos esta energía. ¿Quién consume la mayor parte del gasoil en Argentina? El campo. La producción agropecuaria. Y ahora vamos a los que siguieron en este top 10. IATEC. ¿Qué es IATEC? Industrias Australes Tecnológicas, Electrónicas y Comerciales. Es la empresa de Nicolás Caputo, IATEC. Es otra razón social de Mirgor, una de las que ensambla electrónicos en Tierra del Fuego. ¿Quién le sigue? Newsan, que también ensambla electrónicos en Tierra del Fuego. Fíjate lo que gastaron en importar este año. Casi 700 millones de dólares y casi 600 millones de dólares. En ambos casos, muy por encima del año pasado. Newsan pasa de 342 a 558 y Caputo de 460 a 693 millones de dólares. Después, bueno, el Ministerio de Salud, ¿no?, que estuvo importando vacunas a lo loco, se gastó otras, creo que es lo único que nadie discutiría, ¿no?, las vacunas que compró en dólares Carla Bisotti desde el Ministerio de Salud. Pero fíjate después lo que aparece. La Asociación de Cooperativas Argentinas, que es exportadora de granos, que ahí puede haber procesos intermedios, importación para luego exportar, en fin. Y luego un puñado de automotrices. Ford llama la atención porque es la primera,
pasa de 167 a 292 millones de dólares y ahí hay algo de encarecimiento de las partes, pero bueno, también quizás lo que decía Mendiguren, ¿no? Importaciones adelantadas para mantener funcionando las plantas. Pero seguí con el siguiente cuadro, porque acá, en el puesto 11, está Iveco, en el puesto 12 está John Deere, la de los tractores, en el puesto 13 está Toyota, después aparece Cargill, que es cerealera, y Trafigura, que es una comercializadora de combustibles, pero detengámonos en Iveco y en John Deere. ¿Quiénes son los que compran tractores? El campo, otra vez. Y John Deere tuvo 250 millones de dólares este año para comprarse partes que ensambla en la planta que hizo acá en Argentina, después de muchísimos años de importar directamente los tractores hechos. Empezó a hacerlos en Argentina, pero con muchas piezas importadas. Bueno, claro, acá estás viendo, ¿no? Quiénes ganaron, quiénes se llevaron los últimos dólares del Banco Central. Fíjate cómo aumentó lo de John Deere, fíjate cómo aumentó menos lo de Toyota, que muy probablemente, como exporta sus camionetas a toda Latinoamérica, importó más para intentar sostener esa exportación. Acá no estamos mostrando balanza, estamos mostrando solo las importaciones. Ahora, fíjate acá, Mercedes aparece también comprándose casi un 70% más de cosas en dólares que el año pasado. Bueno, aparecen más cerealeras, ¿no? Como Bunge, aparece Pfizer acá, otra vez con las vacunas. En suma, los que más dólares se gastaron del Banco Central son las empresas de energía. Pero algunas industriales tuvieron dólares oficiales a disposición y en todo caso tendrían que vender sus productos también al tipo de cambio oficial. No como dice el campo, que vende sus granos al tipo de cambio oficial y después compra todo en dólares blue. Bueno, si eso es verdad, entonces ¿para qué le dimos 250 millones de dólares a John Deere, no? Si era tan indispensable que Newsan y que Mirgor tuvieran la cantidad de dólares que tuvieron para ensamblar los electrónicos, para que no faltaran esos electrónicos acá y para que no faltara el trabajo en Tierra del Fuego, ¿por qué también el Banco Nación, por ejemplo, hace propaganda de electrónicos en cuotas subsidiadas, baratos y publicitados por todas partes? ¿Hace falta? ¿O también es otra señal de descoordinación? Que el propio Estado, que quiere ahorrar dólares del Banco Central, le diga a la gente, cómprate todas las computadoras que quieras, que yo te las subsidio. Bueno, es complicado, ¿no? Porque las que se llevó John Deere son 1/3 de las reservas que pudo acumular el Banco Central hasta ahora. O sea, estamos así de finitos como para que se escapen estos elefantes. Y en ese contexto es que empiezan a sacar cuentas todos. Ahora viene Gaby Vulcano con las dos fórmulas que imagina Cristina Fernández de Kirchner para el año que viene. Pero Macri imagina su propia fórmula. Es él el candidato. Estuvo en la casa de Jorge Triaca, su ministro de Trabajo, con Armando Cavalieri, el jefe del gremio de comercio. Le dijo, tráiganme ideas, pero no protesten, porque yo cuando gane voy a arrancar por la reforma laboral. Es raro lo de la reforma laboral, porque hoy el problema no es la cantidad, sino el precio en el mercado laboral. El desempleo está bajo, el problema es que nadie llega a fin de mes, ¿no? Es curioso el razonamiento este de que la reforma laboral va a permitir que los empresarios contraten más, cuando en realidad se está creando empleo. El problema es lo bajos que son los salarios. Y una reforma laboral los haría más bajos todavía. Triaca, sin embargo, estuvo ayer en un programa de información política y dio cuenta de algo que también el Fondo Monetario incluye en su informe, el peligro de un desborde social. Dice el Fondo Monetario que si la alta inflación no es atacada por el gobierno, puede alimentar el descontento social y debilitar el apoyo popular al programa económico. Como si lo hubiera. Como si hubiera algo de apoyo.
Pero Triaca, ayer, como les decía, mostró que se da cuenta de que no se pueden hacer algunas cosas que los propios dirigentes de su fuerza proponen todos los días en televisión. Algo que ha logrado la Argentina a lo largo de toda su democracia es que ha entendido que la democracia es un sistema que nos permite expresarnos a todos, como también la crisis del 2001 nos ha puesto las barbas en remojo y nos ha dado la oportunidad de tener un consenso común de que hay que darle una mano a aquel que lo necesita, digamos. Este consenso común es el consenso que intentó mantener también Macri cuando gobernó, porque sabía que su plan era indigerible para la sociedad argentina. Una sociedad siempre dispuesta a protestar, tumultuosa, contenciosa, que sale a la calle. Ahora, ¿cuánto vale la paz social que, dice Macri, va a sostener en caso de ganar? Y que este gobierno, la verdad que, a pesar del deterioro de las variables sociales, ha mantenido. ¿Cuánto cuesta esa paz social? Salió en el informe del sacerdote Rodrigo Sarazaga junto con la Fundación Fundar. Ahí lo que tienen en amarillo es la tasa de pobreza y en verde el gasto social contra la pobreza. Durante todo el primer kirchnerismo, hasta 2013, diría yo, 2012, aumentaba el gasto contra la pobreza y bajaba la pobreza. Después siguió aumentando el gasto contra la pobreza, pero la pobreza empezó a subir. Y ese es el problema de hoy, que no parece alcanzar nada para sacar de una situación que empieza a cristalizarse a una porción de la población. Es lo que debate todo Occidente, ¿qué hacer con esa gente a la cual el capitalismo considera excedente o descartable? Pero a pesar de que aumenta el presupuesto de lo destinado a atacar la pobreza, fíjate lo que vale un plan social, lo que compra un plan social. Porque cuando empezaron en 2009 los Argentina Trabaja y los Ellas Hacen de Cristina, eran 1.200 pesos de aquel momento. Hoy estás en 400. O sea que de los 22.000 que se lleva hoy un beneficiario de potenciar trabajo, en aquel momento, en 2009, se estaría llevando guita de hoy 66.000 pesos. El triple de lo que hoy representa un programa de empleo. Claro, en ese momento eran apenas unos cientos de miles y ahora son 1.200.000 los que perciben estos programas. Y ahí es donde aparecen todas las propuestas de restringirlos y de ajustarlos tremendamente. Bueno, Cristina, cuando habló la semana pasada, atacó a los movimientos sociales en un juego de poder, por supuesto, pero también haciéndose parte de una prédica anti-piquetes que empieza a hacerse tendencia, lamentablemente, en la sociedad argentina. La culpabilización del más débil siempre aparece a la mano cuando las frustraciones son muchas. Y en este caso, realmente son muchas. Ahora, quizás, al margen de atacar lo que considera la base de sustentación política de quien hoy lamenta haber encaramado en la presidencia de la Nación, que es Alberto Fernández, quizás también Cristina esté pensando en ponerse a representar una sociedad que cambió, que ya no es la misma de 2009, de 2011 o incluso que en 2015. Una sociedad más egoísta, más individualista, menos empática. Lamentablemente, menos solidaria, que después de la pandemia y después de la prédica de los sectores ultraliberales, empieza a también convertirse en la Argentina del presente. Si es la Argentina del futuro, es lo que está por verse el año que viene. Y de